Semana caliente. Paro de la CGT por 36 horas. Miércoles, marcha de los jubilados. Jueves, el país se paraliza. ¿Estás de acuerdo con la medida? Paro que no es por 36 horas. Esto aclarémoslo por las dudas porque quizás a lo mejor podía dar alguna confusión. El paro es por 24, pero en las 12 anteriores se suman a la marcha de los jubilados. ¿Así, Mateo? Sí, que va a quedar obviamente por lo menos restringida algunas actividades. No va a ser un día normal después del mediodía porque los sindicatos han dicho que van a participar de la movilización de los jubilados que hace cada miércoles. Entonces eso va en muchos casos a paralizar o restringir algunas de las actividades. Sí, desde las 0 horas del jueves la mayoría de los gremios que adhieren a la CGT van a formar parte de esta huelga. La tercera general contra el gobierno de Milei y que marca, digamos, el retorno, si se quiere, a la política confrontativa de los sindicatos contra el gobierno, después de un periodo en el cual intentaron negociar y estuvieron cerca. Bueno, recordemos, el 24 de enero del 2024, paro récord después de un mes y días de asumir Milei, el 9 de mayo del 2024, después, si se quiere, se interrumpió y ahora vuelve este 10 de abril, que comienza con la protesta del 9 de abril en Plaza de Congreso. El paro general en un año y medio. Bien, bien, sí. La gente de la CGT. Para esta política económica, poco. El tema, ¿poco te parece? Y una política económica, sí. Digamos, salió beneficiado el gobierno, con la calle prácticamente la tuvo sin protestas grandes. Sí. O sea, para vos tendría que haber habido más paros generales. Y es lo que pasó en otros gobiernos que ajustaron menos y tuvieron más conflictividad, de la Rúa a Macri, por decir. Sí, ninguno peronista. Alfonsín también tuvo mucho. Sí, Alfonsín también. Ninguno peronista, ¿no? Parece, ¿no? No, Y yo pregunto tampoco nada hubo más. ajustes tan fuertes en los gobiernos. Alberto no tuvo ninguno. Isabel Perón tuvo el suyo en el 75. Con Alberto estábamos bien, ¿no? Sí, no hubo ninguno. Se ve que... Estábamos bien, no, porque según el concepto de Mateo, con Alberto estábamos bien porque no hubo ningún paro, porque estaba Y todo. si la medida es esa, Sí. o sea, lo de Alfonsín fue muy malo porque tuvo como 40 paros generales y Alberto no tuvo ninguno, seguramente Alberto fue mejor que Alfonsín. Digamos No, que en el eso gobierno de no. Alfonsín la CGT encabezaba la oposición peronista, ¿no? También era la forma de, ante un peronismo que había quedado golpeado, era la forma de salir a la calle. ¿Y se aplica entonces, Mateo, ahora también? Ante un peronismo que está golpeado, dividido, Yo Kicillof creo y que falló Cristina. la CGT en no renovarse porque le pueden decir justamente esto de con Alberto Fernández no salían y ahora sí. Tendría que haber habido una renovación dirigencial que le hubiese permitido, si se quiere, borrar un poco su accionar o su no accionar en el gobierno de Fernández. Cristina no y tuvo mucho encarar la paro lucha tampoco ahora. la CGT, ¿no? Cuando rompió con Moyano. Cuando rompió como Ahí Llano. sí. Sí. Antes no. Antes no. Néstor tampoco. Bueno, el Pero gobierno con de los Néstor números para mí fue un gran económicos de mejor. Kirchner. No, pero vos fíjate que Mateo Sí. creo que dio la tecla, es para subirlo a las redes, porque él marca que la falta de representatividad del Partido Justicialista, el peronismo, en el gobierno de Alfonsín hizo que cobrara fuerza la fuerza Ubaldini, sindical. ¿no? ¿Te acordás? Sí. Bueno, pasaría que se está repitiendo el mismo concepto, ¿no? La campera de cuero de Ubaldini que después trató de ser emulada por Moyano también, esa campera de cuero, ¿no? Claro. El éxito del paro general sabemos dónde está. Está claro, ¿no? Dónde está el éxito del Y paro en el general. transporte. En el transporte. Cuando se da la conciliación obligatoria, porque sabemos que hay una disputa muy grande acá, el transporte no podría adherirse al paro. La UTA, en realidad, digamos, La los UTA. colectivos, porque digamos, sí está confirmado que subte para, Sí. que tren para, que aviones no va a haber, Eso. el tema son los colectivos. Los colectivos no podrían adherirse al paro, Mateo, es así esto. O sea, Hay una- legalmente no podrían adherirse al Hay paro. una discusión legal porque, ¿qué pasa? Se dictó la conciliación obligatoria en el conflicto particular que tenía la UTA, digamos, dentro de su sindicato. La conciliación obligatoria dura 2 semanas, por lo cual estaría el 10 de abril dentro del periodo en el cual no Es hasta el podría 11, creo, haber, la claro, conciliación. no podría haber nuevos llamados a huelga. Ahora, otros te dicen, no, como convoca la CGT a un paro general por un reclamo que no es sectorizado, sino general, no puede, digamos, no hay por qué aplicar la conciliación obligatoria porque no es que la UTA convoca al paro, sino que adhiere a otro que viene de arriba. Ahora, eso después hay que ver cómo llega a fallar una justicia en el caso de que el Ministerio de Trabajo diga, no, acá actuaron mal, le saco la personería Yo jurídica. pregunto algo. A veces se me ocurren cosas así, ¿viste? Hasta media mal pensadas, te diría. Yo pregunto algo. Si el tema pasa por una conciliación obligatoria, que se dio en determinado plazo, donde ya se sabía que iba a estar este paro general. ¿Estamos de acuerdo? Ya se sabía. No quiero decir que por ahí hubo una charla para exonerar a la gente de la UTA y que no tenga que ir a rendir cuenta con la gente de la CGT y decirle yo no me adhiero al paro, sino que dice, no, mirá,
no me dejan adherirme al paro. No, eso no No pasa, hay que descartarlo, ¿no? Yo no lo Eso no descarto, pasa. no lo descarto. La UTA tiene antecedentes de negociar con los gobiernos, Fernández, digamos, que encabeza la UTA, de negociar con los gobiernos en ese punto, así que no hay que descartarlo, sobre todo porque aparte, muchas veces los paros los dictan la UTA para que después le ponga la consignación obligatoria y diga, bueno, yo no puedo parar porque me lo impidió el gobierno. Entonces no hay que descartarlo. Cuidado, cuidado porque muchas veces, viste, y a mí no me digan nada, la culpa es de Milei que me puso una consideración obligatoria. Igual, Leo, ¿no consideran que en este último año y pico se han deteriorado las condiciones de los trabajadores? ¿Saben cuánto gana un chofer de colectivos? El bruto, 1.200.000 pesos y neto casi 800.000. Se exponen a la inseguridad, tienen un laburo súper estresante, sumado a lo que se deterioraron las condiciones de todos los trabajadores, ¿no? Porque Bien. De todas maneras, todos estamos expuestos, Lucas, todos estamos expuestos cuando salimos a trabajar, la gente, ciudadano común también, cuando toma Está bien, colectivo. pero... O sea, ese miedo existe y trabajan también por dos mangos. Acá la idea es preguntarle a la gente si está de acuerdo o no con este paro, porque hay muchos que trabajan para ganar el mango del día. Y cuando vos le haces un paro, no podés ir a trabajar, entonces por ende ese día no llevas el pan a la mesa. Chicos, es una realidad. Siempre queda afectado el ciudadano común, el ciudadano de a pie, el que sale a tomar un colectivo, el que hace las changas, el que a la mañana dice, bueno, a ver, hoy salgo a changuear, a chambear, ¿cómo se dice? No, Voy pero una de las chambear a ver si puedo traer el mango y el pan para la olla del día, chicos. El que vive con la tortilla asada de la esquina, ponele. Claro. No puede. Ese no labura. Está bien, pero siempre la discusión en los paros es un día de protesta para cambiar una situación que si no día a día se viene peor. Es un debate. Yo ¿no? insisto que esta situación solamente se la quieren cambiar los que ya son millonarios. Los que ya a costa Tienen que cambiar de el auto, los así empleados, vos. tiene que hacerse la pileta más grande o tiene que cambiar el auto. Chicos, BM, es una realidad. el No Alfa, seamos hipócritas cada vez que mandamos el mensaje. Acá al que menos le importa es al trabajador. Y vos que estás en tu casa, que estás pensando el jueves cómo vas a llegar a tu trabajo, porque seguramente vas a tener que arreglar con tus compañeros, pagar otro servicio para poder trasladarte. Bueno, contanos, Male, ¿quieres decirnos el numerito de WhatsApp, por favor? Sí, obvio, Berito, los escuchamos, queremos sus mensajitos, a ver qué opinan de este próximo paro de la semana que viene, al 11 61 76 56 92. Y tenemos algunos mensajitos, si querés, Vero, Bueno. ¿los leemos? Sí, por Dale, favor. dale. Bueno, tenemos un mensaje de Andrew que nos dice, no hay plata para los chorros sindicalistas paro, y la gente les cree que lo hacen para ellos. Tenemos otro mensajito vamos. por acá. Estoy de acuerdo con el paro. La gente tiene que empezar a manifestarse para hacerse escuchar frente al remate y desguace que están haciendo en el país. Bueno, acá tenemos dos mensajes completamente contrapuestos, ¿no? Gente que está a favor, gente que está en contra. No al paro. Hay que trabajar, señores. Se terminó la joda. Bueno, eso Si no hace el paro a la japonesa, se trabaja el triple. Sí. Viste, producís el triple, Sí. entonces ahí le generás un conflicto pero el argentino, si podemos agregar más feriado, agregamos, si podemos hacer paro, hacemos paro, queremos el día domingo para tener el día, ¿cómo es? No, el día Osvaldo era. El día Osvaldo para tener un día más para descansar, viste que la jornada laboral tiene que durar 6 horas en lugar de 8. Tenemos un poquito esa cultura nosotros, ¿no? El que pierde en estos paros, como marcaban antes, es el empleo no registrado o llamado empleo negro, que no están sujetos a las reglas laborales. No vas a trabajar, no cobrás, no hay presentismo, no hay nada. Y lamentablemente, que alcanza casi un 50% Pero, del Fer, total de ¿quiénes los son los trabajadores, perjudicados? van a tener que ir a trabajar de alguna forma porque si no, no cobran. ¿Quiénes son los perjudicados, los trabajadores? Male, cuando tengas mensajitos de la Sí. gente, por favor. Tenemos acá dos Dale, mensajitos dale, más, Berito, vamos, para leer vamos. que son interesantes. Por acá, Henry nos dice, no estoy de acuerdo, los que lo organizan son millonarios con dólares y solo defienden sus intereses, que nos lo están quitando. Yo lo que digo Sí, es qué bueno. algo muy interesante que dijo Mateo, que creo que desde el subconsciente, y quizás hasta termina traicionando un poquito, Mateo nos dijo, y hace rato que los líderes de la CGT vienen negociando y no pudieron negociar, entonces van al paro. ¿Qué es lo que vienen negociando los líderes de la CGT? Yo pregunto, Viene ¿no? negociando que no se aplique, por ejemplo, Sí. la cuestión de la reforma laboral. Ajá. Viene negociando paritarias. Había buena relación en las paritarias porque las firmaban, algo que no había pasado en el gobierno de Macri. Paritarias a la baja, por debajo de la inflación y que eran firmadas. Pero bueno, hay un cambio político. Me parece que el año electoral hace que, digan, bueno, presionamos un poco más y el gobierno se mantiene en esta postura de yo los quiero tener de rodillas, no quiero tenerlos de par a par. Sí.
Y por otro lado, este juego que en muchos casos se mide en las encuestas, que el gobierno dice, entre mis votantes tiene mala imagen el paro, entonces me conviene tenerlos de enemigos. Ahora, el Dice, problema che, es háganme paro, dice el sí, gobierno. pero el problema es si se acumulan las protestas, porque nadie quiere un escenario. Se había destacado justamente en diciembre pasado, y creo que sorprendió a propios y extraños del gobierno, la tranquilidad que tuvo la calle. Tener protestas todo el tiempo tampoco es bueno para cualquier gobierno, porque Perdón, se hace creo que que si algo que no tiene este país en este momento, nuestro hermoso país, es protesta todo el tiempo. Protesta todo el tiempo. El año pasado que no podías ir al centro porque cualquier día que ibas tenías la 9 de Pero julio las está cortada. teniendo, Cualquier Leo. día Sí, que el ibas. Ministerio de Obras Públicas ahí era terrible el corte. Tremendo. Pero ahora- O el Puente Pueyrredón. El edificio donde está Evita, como es, Claro, el de Obras desarrollo Públicas. social. Desarrollo Sí, sí. social también. O sea, digo, todo el tiempo en la protesta. Eso es un escenario de Pero protesta. ahora Hoy en día te van a hacer un paro general, pero no tenés las calles tomadas. Pero además pero de otra la cosa, represión de pero seguridad. otra cosa, porque se adhieren colectivos, Colectivos trenes, todavía en duda, pero o sea, todavía no en está duda. adherido, en realidad formalmente todavía no está adherido. Ok, todavía Tiene no. que hay que ver si se adhiere. Yo no lo descarto del todo, pero por Bueno, ahora no está adherido. Por ahora no. Bueno, Yo no discuto la protesta gremial por la situación económica como plantean algunos, pero el tinte político está Esta sí. al participar de la marcha el día miércoles. ¿Qué Sí. se trata este miércoles? ¿Algún tema en especial como para no. concurrir a la marcha por No, protesta? acompañar a los jubilados. no, acompañar a los jubilados, claro, que como todos los miércoles. aparecen hinchas de clubes que por ahí hay clubes que ni No, hinchas de ni clubes, sabemos. no. Son, Barra perdón, las brava. barras bravas. Barra brava. Gracias por la No, corrección. si hay Hinchas alguna- son las hinchas dos y barras cosas. son barras. Si hay alguna organización, No. alguna... El hincha genuino, el hincha que te paga la cesta, que es apasionado del fútbol, no te va con un O por lo tambor a menos no va a quemar, hacer quilombo. No, va a hacer por eso, quilombo. ahí las dos cosas. Por lo menos no va a romper todo eso. Por lo menos no va a hacer eso. Lo que decimos es esto. Si hay un vínculo más fuerte, un lazo más fuerte con la política que el de las barras bravas, que alguien me lo cuente, ¿no? Si hay un lazo más fuerte de sectores del peronismo con las barras bravas, que alguien me lo cuente. De todos los partidos. Igual no Leo. solo sectores del peronismo, también había barra bravas vinculados con el PRO, cuando estaba Macri en Boca tenían relación el gobierno de la ciudad con barra bravas, o sea, creo que eso trasciende y atraviesa todos los partidos políticos. Leito. Yo lo que dije es, con la política en primer lugar, hablé de los fuertes lazos con el peronismo, que son los más fuertes, que después haya contacto con otros, sí, hasta de Sí, izquierda. pero te puedo porque es decir. el partido territorial más grande también. Lo que por yo le eso. pregunto es si había alguien de alguna barra, como dice acá Lucas, que siempre le gusta desviar el camino, digo, que nos cuente si había alguien vinculado con el PRO en la marcha, si había alguien vinculado con alguna barra brava vinculado con algún otro sector que yo desconozco. Sí sabemos, o sea, el fútbol y Perón un solo corazón, esa es una canción que se canta en todos los estadios, ¿o no, Fabricio? Sí, pero también sabes que sabemos, Leo, lo que te dicta la experiencia de tantos años de fútbol, de tantos años de política, que se venden al mejor postor. Y bueno, Se ahí venden está, al mejor postor. sí. O sea, hoy está este signo político, vamos para adelante, Vamos levantamos para- las banderas. claro. Mañana Es que está el actúan próximo como fuerza signo. de choque. Yo siempre dije que me encanta este signo Por político. eso digo, tengo estos principios y si no te gustan tengo estos otros. en Tal el cual. en el fondo a nadie le importan los jubilados, a nadie le importa el trabajador, el ciudadano común, chicos. No sé, eso es una realidad. ¿Quieren ir a almorzar? Esto sí les tiene que importar. Bueno, y bien dice, ¿no? Máxima expectativa, porque como decía antes Leo, los colectivos terminan de inclinar la balanza respecto a la masividad de un paro general. Esas imágenes que vemos muchas veces de drones de la ciudad prácticamente vacía, es lo que, digamos, redunda en prácticamente la imposibilidad de moverte, salvo que tengas auto propio. Entonces, que haya o no Entonces haya- el paro depende de si el colectivo o el transporte para o no. Entonces A no ver. quiere decir que la gente quiere ir a laburar o no. No, quiere no, decir bueno. que si no puede ir, entonces de esa Hay manera mucha se nota gente más. que no está sindicalizada que no puede elegir. Yo lo que digo es, bancos no va a haber, comercio seguramente con atención reducida, administración pública no va a haber, todo lo que es subte, tren, avión no va a haber, digamos, hay muchas actividades que ya está confirmado. Bueno, los puertos que siempre no son menor porque no entra $1 al país en ese día. Digo, hay actividades que ya tienen confirmada su participación y siempre los paros son días anormales. Ahora, en cuanto a esas imágenes de la ciudad desértica y un día prácticamente paralizado, peor que un feriado, lo termina determinando, no el colectivo, que no haya ningún transporte, porque si adhieren los colectivos y no adhiere el tren, por lo menos también tenés otra alternativa. Igual es increíble cómo cuando hablan del Día del Paro, muchos hablan de la cantidad de millones de pesos que pierde el país, ¿no? Ahí se preocupan por la cantidad de millones de pesos que pierde el país, ¿no? Entonces ahí te das cuenta lo que aporta el trabajador, ¿no? Que después cuando pide una paritaria acorde,
ahí muchas veces van a la baja las paritarias. Entonces aporta dinero el trabajador al país. Y eso lo notamos cuando hay un paro, ¿no? Que después dicen, miren lo que perdió el país. Ahora, yo entiendo tu punto de vista, Lucas, pero lo que no quiero que quede como un dato es que las paritarias vayan a la baja. Las paritarias en el último año han acompañado la inflación. Podemos discutir si la inflación representa realmente la pérdida del poder adquisitivo de la gente o no, pero las paritarias en todos los sectores que están firmadas por el Ministerio y confirmadas acompañan la inflación. Por eso, pero no tanto en el sector público, Fernando, porque se han firmado paritarias del 1% que por pero ahora el sector público, claro, pero el sector público está por encima de la media del sector Chicos, privado. Pero me refiero, Fer, a que... Perdón, sí. ¿no vamos a poner a defender al sector público Y ahora? estaba El por sector encima, público. el No, sector no, pero privado podemos estaba muy hablar por del debajo. sector informal. El sector informal no tiene paritarias, entonces También también queda puede. muy por debajo quizás del índice de inflación, que también ahora viendo una posible inestabilidad cambiaria, también podríamos decir de que los salarios de las personas que trabajan en el sector informal podría quedar por debajo de la inflación En también. caso de que esa inestabilidad cambiaria, como decís vos, Male, que Sí. fue en realidad unos puntos porcentuales, nada que ver con lo que hemos vivido en otros momentos. Recuerden que llegó el dólar blue a 1.300 pesos. A 1.500 llegó el año pasado, en junio, Julio. Bueno, llegó a 1.500, que después Por eso, bajó. Pero ¿se por acuerdan lo que nos anunciaban, a cuánto iba a llegar, no? 3.000. Ahora cerraron para 1.300. Hace falta hacer un poco de ruido, chicos. Digamos la verdad. O sea, si realmente les genera preocupación que haya subido un 7% el dólar comparado con lo que hemos vivido hace Claro, año venimos y de pico un atrás. golpe muy grande Bueno, todavía. lo Hay que muchas pasa es que familias eso que tiene- no se pudieron recomponer. Si bien la inflación se estabilizó, hay muchas familias que no se pudieron recomponer, que todavía no están haciendo el consumo que hacían hace meses atrás, el año pasado. No, y además, movimiento dólar, aunque sea pequeño, es cierto, genera incertidumbre a la hora de plantear nueva lista de precios. Y en muchos casos hay, y el mayor ejemplo que tuvimos fue cuando fue el cambio de gobierno, cuando se presumía que con Milei iba a ceder al dólar a 2.000, por ejemplo, se arman lista de precios previendo, no, en 2 meses va a estar a tanto Pero échale la y culpa al ya suben los empresario. precios. Ahí echémosle la culpa al empresario, que subieron todos los precios en el mes de diciembre del 2023. Y pasa ahora, que después en otro volumen, y pero que pasa. después tuvieron que bajar, ¿sí? A remangarse, porque vieron la gente ya no Se es hablaba tonta. un dólar especulativo en abril del año Sí. pasado para fin de año de 3.000. por La eso los gente ya precios no de es tonta y la recompra. gente se da cuenta. Entonces, ¿qué Exacto. hace? Te aumentan el precio porque se les ocurre, ¿sí? Y después lo tienen que bajar. Y voy a poner como ejemplo el mismo caso, la gaseosa, la que dice Vamos, la de marca nacional, que en noviembre del 2023 te la cobraban 1,5 lucas, 1,600 y ahora está 1.300. Bien. Y Igual estamos, ustedes estamos no- hablando de un año y medio después, ¿eh? Leo, ustedes, Un año y medio después. les digo con una mano en el corazón y a todos los televidentes de Crónica, corazón en usted? este último, ¿Tiene tengo corazón? Sí. un corazón muy grande. ¿No sienten que han perdido calidad de vida este año y medio? ¿No han No. recortado? Yo la verdad que he recortado muchas cosas. No, una cosa lo que es es recortar y otra salidas, cosa calidad de ir a vida, comer perdón. afuera, indumentaria, hay muchas cosas y mi entorno, Una amigos. cosa es recortar y otra cosa es perder calidad de vida. Bueno, pero ¿por No qué coincido. recortás? Porque No eso también es coincido. perder calidad de vida. No coincido No que sé, sea. no irte un fin de semana a algún lugar, no comprarte ropa, no coincido tener que derecho a ir a comer afuera a algún lugar, que comprarme ir al cine. un boxer en lugar de comprarme, o comprarme dos en lugar de comprarme tres, sea perder calidad de vida. No Pero coincido, algo- ¿y por no qué vas a- coincido que comprarme uno de los que venden los feriantes en la calle y no comprarme uno de marca como lo que te comprabas vos, Lucas, sea perder calidad de No, vida. Leo, ¿por qué baja Leo, el pero te consumo pongo, de te leche, pongo de este carne, de contexto, este yerba? ejemplo. Imagínate unos padres que de repente a sus hijos le daban una leche de primer marca y porque no les alcanza el sueldo les tienen que dar una leche de tercer marca. Eso le duele a un padre y eso es calidad de vida cambiar de también. colegio tener que, también. tener Baja que la cambiar de calidad de la colegio, por alimentación ejemplo, también, no baja poder la haber calidad de la dado unas alimentación. vacaciones, por ejemplo, en la costa porque dejó de rendir el salario. Eso también es calidad de vida. ¿Tenemos mensajitos, Tenemos Male? mensajitos. A ver, ¿qué sí, nos dice la sí. gente? Soy docente universitario. Este gobierno está destruyendo la educación. Voy al paro. No soy peronista ni kirchnerista. No tengo partido político, pero voy al paro. Bueno, Seguimos. sí, ¿qué más? Lamentablemente Argentina es un cambalache políticamente hablando. Bueno, Siglo 25 Cambalache. Bueno, cambalache, exactamente, Siglo XXI Berito. sería. siglo XXI. Año 25 Claro, sería. año Tenemos 25. acá un Y ahí, mensaje vos me de- entendiste qué quiere decir año 2025. ¿Qué más? Tenemos un mensaje de Atilio, Sí. que bueno, que opina lo contrario también Atilio, por eso traemos Bueno. mensajes diversos. Si yo paro, ¿quién me paga? Así que no estoy de acuerdo con este gobierno, pero no paro, ¿sí? Una persona que no Bueno. está de acuerdo con el gobierno, pero tampoco para. Es el trabajador el que se levanta a las 5 o 6 de la mañana y que se va a ir a trabajar, porque si yo no trabajo, ¿quién me da la plata a mí del día? Nadie. ¿Quiénes? ¿Los sindicalistas me van a dar un...? No, no me van a dar plata. Bueno, pero también hay trabajadores que, o sea, yo entiendo que es un privilegio tener un sindicato, porque hay muchos informales que ni siquiera, aunque quisieran, no pudieran, pero también es un trabajador el que decide parar. O sea,
en muchos casos se adhieren al paro en pos de decir, la realidad que tengo no es buena, hay una convocatoria al paro, yo adhiero, al día siguiente vuelven a laburar igual, no es que se cruzan de brazos. Pero está perfecto, Mate, yo respeto a quienes adhieren al paro y está genial. Quienes no buscan la manera de llegar a su trabajo. Es un derecho constitucional y está perfecto. Lo que yo digo es que también muchos están obligados a no ir a trabajar porque no tienen cómo, no pueden. O la dependencia no abre porque queda cerrada. Yo hablo desde mis lugares de experiencia. O sea, yo esté de acuerdo con el color político o no esté de acuerdo con el color político, jamás me adherí a un paro. Jamás, porque siempre... No, yo tampoco. Porque yo considero y tengo... No, hay un paro que sí adherimos todos. ¿Cuál? En el 83 fue cuando se le hace el paro a, Tenía 6 años. a la dictadura. No, yo no, yo No, ya fue iba a la el día escuela, antes de todo. Malvinas, El 82. 82 Con fue Ubaldini. que- el 82, para si no me que equivoco, se llamara claro. elecciones. Yo Me tenía acuerdo que 4 fue añitos. total. Ok, bueno. Usted- Pero había un bueno. contexto de dictadura. Usted Por peina eso, algunas canas más que yo. Yo en el 82 tenía 5 años. No. Pero no también tenía es, chicos, Hablo porque- de que tengo uso de razón y que trabajo, ¿no? O sea, Eh, porque yo, perdón, Berito, sí, quiero sí. cerrar esta idea. Yo considero que el país se hace con la gente laburante, considero que no hay ningún gobierno que yo lo considero esto, que me vaya a salvar la vida. Trabajo hoy en día de periodista, pero he tenido diversidad de trabajos inmensa y siempre me levanté temprano y salí a laburar con calor, con frío, como sea. Y yo siento que nunca nadie me regaló nada, que siempre tuve que salir yo a buscarla, sea cual sea el gobierno. Por eso digo, a mí no me gustan estas cosas, a mí particularmente no me gustan. Pero bueno, no juzgo tampoco a quien considere que tiene que adherirse al paro. Lo que sí me parece es que lamentablemente los que quieren hacer un paro se ven presos de los intereses de los que están tomando la decisión. Bueno, Porque los que están tomando la está decisión, bien. cuando Mateo decía, quisieron negociar, no llegaron a ningún acuerdo. Yo me acuerdo de algún momento cuando un líder sindicalista muy importante, llegaba a Casa de Gobierno y decía, vamos a hacer un paro general, ¿sí? Entraba a Casa de Gobierno y cuando salía decía, no, hablamos con el presidente o hablamos con la presidente, y la verdad que notamos buena predisposición y después te enteraban que le daban el manejo de... Bueno, los Pablo contenedores Moyano de el año aduana, pasado- ¿no es el cierto? Y año te pasado- enterabas que le daban el manejo de los peajes. Entonces, digo, cuando Corredores hablemos de estar viales. negociando, veamos cuáles son Ahí las está. negociaciones y qué es lo que no consiguieron. ¿Y ¿no? cuáles son los beneficios Claro. para quienes están buscando esos beneficios? Pero digo esto, Mate, ya te dejo, pero tengo la garganta que indirectamente también este paro afecta a muchos sectores y sobre todo al sector de la salud. Ayer investigando un poco cuáles eran quienes se van a ver afectados por este paro del día jueves, también en los hospitales hay médicos que, por ejemplo, van a reducir la cantidad de profesionales y solamente van a asistir en las guardias para cosas urgentes. Y quienes tienen una operación, por ejemplo, programada para el día jueves, la tienen que reprogramar. Estamos hablando también tema salud que se ve afectado. Entonces es un conjunto de cosas. Bueno, Berito, ¿Sí? vos justamente hablas del tema salud. Sí, Hace un par de Lucas. meses se echaron a un montón de médicas del Ministerio de Salud que se ocupaban de tema HIV, hepatitis, lepra, y que cumplían roles muy importantes a nivel salud y a nivel nacional, ¿no? Que ya no están esas personas y también hubo masivas renuncias. O sea, evidentemente el paro tiene una razón de ser, porque no podés echar funcionarios que son muy importantes en el Ministerio de Salud, como son los médicos, ¿no? Sí, yo lo que quería también plantear un poco sobre lo que decía Leo es que la división en la Secretaría existió siempre, simplemente, bueno, Pablo Moyano, por ejemplo, deja la conducción en finales del año pasado porque él quería hacer un paro general en diciembre y no tuvo eco. Creo que lo que ahora hay es un cambio en el humor político a partir de lo que fue obviamente el episodio de Y Libra. aprovechan la volteada, Mateo. Pero gracias por decirlo con Pero, todas las palabras. la política Decí es que los aprovechar gordos la están volteada. aprovechando la volteada para meter este paro porque no tenían la banca de nadie, que salían a la calle y la gente un poco más los escupía. sí, sí. Decilo eso. Sí. Pero la política es aprovechar la volteada. Entonces jugamos a hacer política. Pero todos no hacen hacemos política, los periodistas Jugamos a también hacer hacen política. No hago Los política. que van a protestar con los jubilados también hacen política, lógico. Y el gobierno también hace política, es la regla número uno. Lo que Cuando coincido, sos opositor, sí. Mate, es que tendría que haber, es verdad, un recambio en cuanto a los dirigentes de la CGT, que son tipos que ya están atornillados hace años, y también que tendría que haber más lugares ocupados por las mujeres, ¿no? Porque uno ve, la verdad, cuando ves las conferencias de la CGT, te decís, estamos en la década del 70,
70, en la década del 80. En eso tendríamos que mejorar. O también estos sindicalistas que los ves multimillonarios, Total. cuando después tienen que pelear por los trabajadores. Pero yo igualmente no discuto la Yo le herramienta quiero del paro. preguntar a Mate, a Lucas y también Fer, de todos los paros que hemos tenido a esta parte, no sé, llámese de los últimos 3 años, ¿sí? 3 años. De los últimos 3 años, 2 Claro, te iba tuvimos a con la decir mira y 3. nada más, porque anterior no hizo Bueno, ninguno. claro, bueno, ¿cuántos paros hubo hace 2 años? No, Uno, ninguno. Del últimos- 2019 al 2024 no hubo El ningún último, paro. No hubo el último paro, año de tenés Macri, razón. el último año de Macri El último año. y los 4 Sí. años de... Bueno, de Alberto, ninguno. de estos principios de paro también, yo lo que quiero preguntarle en realidad es, nómbrenme cosas beneficiosas que haya salido. No, en muchos los casos paros. se logra, digamos, Cosas generar el beneficiosas, clima. digo, para el ciudadano, para aquellas personas que tienen representantes que reclaman por ellos. Es que los paros generales no son contra, digamos, como cuando uno hace un sindicato para decir que me aumenten el sueldo, etcétera, pero sí lográs frenar la política económica, cambiarla en algunos casos. Han caído ministros después de paros. Entonces, bueno, lo que se busca, no sé si que caiga el ministro, pero que por ahí se tenga en cuenta ante la movilización, dar un aumento, decir, bueno, las paritarias las vamos a dar un poco más altas, porque, ¿qué? ¿Ves? A nadie le gusta repetir otro paro dentro de 15 días o tener una calle grande. Ahora, el problema con este gobierno es que, esto que decíamos antes, en algunos casos tener de challenger enfrente a los sindicalistas le termina conviniendo a la opinión pública. Bueno. Entonces hay que ver si lo toma como positivo o como negativo. Pensá vos, líder de la CGT, si el gobierno dice, che, qué bueno tener a este enfrente, qué bueno que me hagan un paro, ¿cuál es la representatividad que estás teniendo? Eso está bien. Tenemos que hacer una pausa negrita, cortita. Chiquitita. ¿Sí? 2 minutos. Dale. 2 minutos. Quédate ahí. Ya volvemos. Bueno, no acá sé. no sabemos si va a haber colectivo o no, y Rodo Morel, allí en la estación de 11, es el que va a estar preguntándole a la gente. ¿Es así, Rodito? Bueno, sí, estamos aquí en la estación de la terminal de la línea Sarmiento para preguntar a la gente no solamente por el paro, sino cómo va a ser, ¿sí? En caso de que haya paro, si el que quiera trabajar, cómo se va a poder movilizar. Como bien decían ustedes, la UTA todavía está ahí en veremos, pero trenes seguramente no va a haber el jueves. Así que vamos a preguntar un poco a la gente, a ver, vamos a preguntarla acá. Caballero, disculpe, buenos días, ¿qué tal? De Crónica. ¿Sabe que el jueves hay paro? Sí, algo me habían tirado. Bueno. ¿Se va a adherir al paro? Obvio. Y en caso de que la gente que no pueda adherirse, ¿sabe cómo va a solucionar el tema del transporte? Porque no va a haber tren, subte, ¿está de acuerdo con eso? Que no haya transporte para aquel que quiera trabajar. Y mira, como de acuerdo no estoy, las cosas que están aumentando todo y nada, y no hay solución. ¿En qué se siente el aumento? ¿En qué lo siente más usted el aumento? Y en la comida, en el viaje, la gente va ya intranquila, ya viajando, pero ya del hecho de que está aumentando las cosas y ¿De todo. dónde venís? ¿Acá del oeste? Sí, de Merlo. ¿Y trabajás en Capital? No trabajo, ¿No tenés trabajo? no tengo trabajo. ¿Estás buscando? Buscando, sí, siempre buscando y bueno, ¿Y no hay? y está dura la cosa. ¿Todo en oficio? Sí, albañil, en alguna changa, lo que sea, yo siempre dispuesto a algún tipo de laburo y bueno. Y así todo no tenés trabajo, pero sin embargo estás de acuerdo con el paro, digamos. Sí, que estoy de acuerdo, sí, en 7 de acuerdo con el paro, por la tensión y todo lo que se ve en todo, y la gente, bueno, la gente ya va a trabajar, pero sale a trabajar ya nerviosa de todo esto que está aumentando y nada se soluciona. Bien. ¿no? Caballero, le doy la mano. Muchas gracias. Muchas gracias. Seguimos buscando personas allí, Rodito, gran laburo como siempre. Vamos a ver qué piensa la gente, si está de acuerdo con el paro o no está de acuerdo con el paro. Un paro que llega... Caballero, señora, buenos días. a ver. De Crónica, ¿cómo andan? ¿Bien? Disculpen la molestia. Hay paro el jueves. ¿Está de acuerdo con el paro? ¿El paro de la CGT? ¿Con el paro de esa GTP? Claro que sí, tienen que parar nomás para... Bueno, muy bien, muy bien. Vamos Realmente a ver. se dieron cuenta de Señor esto. Caballero, A buen ver. día. ¿Cómo anda? Discúlpeme. El jueves hay paro de la CGT. Sí, ahí. ¿Está de acuerdo? ¿Sí? ¿Por qué? Cuénteme.
para mejorar el transporte. ¿Usted tiene trabajo? Está informado. Sí. ¿De qué trabaja? Construcción. De construcción. ¿Y el jueves hay paro? ¿Va a trabajar? No, No va a trabajar. no voy a trabajar. Muy bien, muchas gracias. Bueno, qué linda, Caballero, qué linda la disculpe. camiseta. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo anda? De Crónica somos, jefe. El jueves hay paro de la CGT, ¿sabe? ¿Se enteró? Sí, ya sabía. Bueno. ¿Está de acuerdo? ¿No está de acuerdo? No, No está de acuerdo. porque hay personas que tienen que trabajar, pierden el día y ese es el tema. Claro. Porque cómo se moviliza esa gente, digamos. Y bueno, eso depende también cómo se presente el paro también. Claro. Colectivo, trenes, todo eso. ¿Usted trabaja? Sí, señor. ¿De qué trabaja, jefe? Seguridad. Sí, tengo el uniforme puesto. Muy bien. ¿Y el jueves cómo va a ser entonces? Porque ¿se va a adherir al paro o va a trabajar? No, me toca el franco. ¡Qué suerte! Justo, mirá, qué suerte. evita un problema. Totalmente. Totalmente. Y buen descanso también. Se lo merece. Caballero. Abrazo, un gustazo por ustedes. Seguimos Muchas buscando gracias, gente, muchas Rodito, ya volvemos con vos. Digo, empecemos el conteo, 3-1 a favor del paro. 3-1 a favor del paro, por lo menos la gente que estuvo consultando allí, Rodo. Veremos también qué dicen los mensajes cuando van llegando al 61, 76, 56, 92. Y yo tengo una propuesta, Negrita. A ver. Digo, para entender cuál es el efecto que cumple un paro. Pero no para este paro, de acá en adelante hasta la eternidad. Sí. ¿Por qué no hacemos una medida de fuerza, decir, che, paro para todos, ¿sí? ¿Se acuerdan, no? El gesto para lo que era el para todos del Para kirchnerismo, todos. bueno, paro para todos, pero garantizamos el transporte. Cosa de que el que quiere parar, para. Y el que quiere trabajar, trabaja. Pero los trabajadores del transporte, si quieren parar, ¿qué hacen? Que hagan una guardia, que los que se vayan rotando, el que quiere parar un rato para, después al otro turno entra el otro, y listo. Servicio de emergencia, como hacen los hospitales. Los hospitales es primera necesidad, tienen que brindar servicio de emergencia. No pueden cerrar todos los hospitales porque la gente se muere. Claro, es el así. jueves habrá servicio de emergencia. Habrá servicio de emergencia, habrá guardia, seguramente no atenderán los consultorios, aquellos que quieran parar, los que no. Digo, ¿por qué no damos la posibilidad de que el que quiera laburar pueda ir a laburar y el que quiera parar pueda parar? Y está bien y es respetable. Y yo ¿Por qué digo al se revés, ¿por termina qué no siendo se da? rehén? Porque la democracia, la forma de expresar la disconformidad con un gobierno dentro de la vía democrática, porque digamos, cuando hay protestas, digamos, cuando no hay violencia, muchas veces se dice, no, bueno, no es la forma, por supuesto, un activo golpista, etcétera, está bien. Ahora, cuando se quiere hacer algo que ni siquiera es una movilización, que es paralizar un día de actividad, también está mal. En democracia hay forma de expresar el descontento Entonces, contra un gobierno. según tu concepto, tendría que ¿para cerrar qué los la hospitales también. Pero pará, No, sí, no, pero los pará, hospitales- si deciden paralizar absolutamente todo, vos decís, bueno, democracia, pero ¿y la democracia para el que quiere ir a trabajar, dónde está? Bueno, en los restantes días, ¿Eh? pero, o sea, obviamente la O sea, sociedad... los restantes días que esa democracia, ese día para el que quiera laburar, No, que la no tenga la posibilidad de democracia elegir. forma parte en aceptar, Chicos, digamos, la tolerancia con el reclamo Igual del otro. no nos olvidemos que estamos en un gobierno que en teoría era pro mercado, que iba a ser el ajuste más grande de la historia y que va a tomar deuda otra vez con el Fondo Monetario Internacional, que ustedes saben que cuando tomás deuda con el fondo tenés ¿Qué condicionamientos, se te sabe piden de eso, recortes, Lucas? Porque hasta el momento te no piden sabemos ajustes. qué va a pasar con el Fondo Monetario. Hubo una suba del dólar, una mini inestabilidad cambiaria, pero del acuerdo con el fondo nadie habla. Y aparte el tema de, bueno, todo el tema de las reservas del Banco Central, Sí. los dólares que se van perdiendo. En teoría no era un gobierno amigo de los mercados y el mismo Milei dijo que el FMI era una institución nefasta, que era siniestra y que tomar deuda no estaba ¿Cómo nos bueno gusta agarrar? y que Caputo era ¿Cómo un les timbero. gusta ¿Lo agarrar? dijo Milei o no? Busquen ¿Cómo en les YouTube. gusta? Sí, Busquen en YouTube. ¿querés que te cuente todo lo que dijo Alberto de Cristina y Cristina de Alberto? Pero ahora estamos hablando del gobierno Pero no actual. seamos tan básicos, Luquito, usted No es un es hombre tan básico. inteligente, por favor. No sea tan básico. ¿Querés que hablemos es política? No están diciendo que todo es política. Es política esto. ¿Querés que hablemos de todo lo que dijo Cristina de Alberto y Alberto de Cristina? Es política, pero tomar deuda con el Fondo Monetario tiene consecuencias que nos van a afectar a todos, recortes de jubilaciones, El paro flexibilización es por laboral. la deuda con el FMI. ¿Cuáles son los fundamentos del paro? Ahí la seguimos. Dame un minutito, tenemos un consejito. Muy bien, consejito, 11 de la mañana, 10 minutos. Quiero hacerles una recomendación. Lógicamente ya estamos en abril y la provincia de Buenos Aires, que es el distrito que abarca el 38% de la población, no sabe ni cuándo ni cómo va a tener las elecciones legislativas de este año. Digamos que todo se debe a la interna que sostiene el espacio de Axel Kicillof, que digamos históricamente perteneció al kirchnerismo duro, pero que después de la elección de 2023 empezó a tener su diferencia cada vez más fuerte con la Cámpora, y Cristina, digamos que en un momento trataba de hacer equilibrio, tomó partido decididamente para la Cámpora, obviamente donde está su hijo.
esta interna, digamos, la decisión que toma el gobernador de cuándo va a ser la fecha va a marcar su independencia o no respecto a Cristina. Porque Cristina y también Sergio Massa quieren que la elección sea el mismo día que la nacional. Es decir, así cuando se elijan diputado nacional, también se elija diputado y senador provincial. Kicillof lo que dice es hay que hacerla de forma independiente, como va a pasar en la Ciudad de Buenos Aires el 18 de mayo. Primero elegir los cargos de la provincia y bueno, la nacional, que obviamente la fija la nación, ya está prevista para el 26 de octubre. La independencia que tiene esa decisión, si Kicillof no obedece a Cristina, le marca por primera vez un escenario de ruptura que hasta ahora nunca ha tolerado. Todos los que la enfrentaron Cristina no negoció, los enfrentó. Hablamos de Massa cuando era presidenta, Randazzo en su momento, el propio Alberto Fernández siendo presidente. Entonces, ¿hace Kicillof repetirá ese camino? Bueno, se va a saber en la semana. Ahora, ¿qué dice el kirchnerismo duro para contrarrestar esto? Si se desdobla la elección, sí, Cristina se presenta como candidata en la provincia de Buenos Aires. Es decir, para elección provincial, no para diputada nacional. Senadora provincial, digamos. Una cosa rarísima para una expresidenta, pero dice va a ser diputada o senadora provincial, lo cual le genera una amenaza, porque ¿quién va a querer enfrentarla dentro del peronismo? Igual yo no puedo creer cómo todavía, acá sí realmente hay que hacer una crítica, cómo el peronismo no tomó nota de lo que fue el gobierno del 2019 al 2023, de que la gente se pudrió del internismo, de las peleas, esta cosa de que, bueno, ahora que Massa está aliado con Cristina y que quieren que la fecha sea la misma de las nacionales, la gente está cansada de eso. Yo no entiendo cómo el peronismo no se da cuenta de eso. ¿Viste la frase todo junto? En realidad es un amontonamiento, no están diciendo, che, armemos un proyecto que sea interesante para que la gente nos elija. No, es todo junto. Entonces, una ensalada de frutas. Sumo 4 votos de Massa, sumo 8 votos de Cristina. O cómo armamos la lista. Eso es lo peor. Claro, la discusión por es algo la ganó lista. Milei. Ideológicamente hay puntos casi todos en común. Es la lista la Es los cargos, cómo se Bien. reparten los cargos. Volvemos a Rodito, estamos en vivo y en directo. Paro el día jueves. ¿Qué opina la gente, Rodó? Sí, ¿qué opina la gente? ¿Qué dice la gente? Vamos a hablar con la gente. Vamos a hablar con la gente. ¿Qué dice la gente? Sí, la vamos a preguntar. Caballero, discúlpeme, buenos días. De Crónica. ¿Saben que el jueves hay paro de la CGT? ¿Se enteró? No. No sabe. ¿Se enteró que hay paro de la...? No. ¿Está trabajando usted? Sí, ¿De qué trabaja? albañil. De albañil. Bueno, el jueves hay paro y no hay transporte. ¿Cómo va a ser si va a trabajar? ¿Ya sabe? ¿Tiene pensado algo? No todavía. No sabemos todavía. ¿Dónde vive usted? En La Plata. ¿En La Plata? ¿Y el trabajo de albañilería dónde lo tiene? Ahí en el mismo centro. Ah, bueno. ¿Se va a adherir al paro o va a trabajar? No sé todavía. Alguna gente va a trabajar, ¿eh? Sí, algunos sí. ¿Usted va a trabajar entonces? Sí. Bueno, y con el colectivo eso todavía no sabe muy bien cómo se va a manejar. Y nosotros tenemos una camioneta. Una camioneta. ¿Cómo viene el trabajo de la albañilería? ¿Hay trabajo? Sí, hay un montón. Si uno quiere laburar, hay trabajo. Si uno quiere trabajar, hay trabajo. Sí. En este país no trabaja el que no quiere. ¿O no? ¿No es El que no así el quiere dicho, Fer? no busca trabajo, digamos. No busca trabajo. Está difícil igual. Está ¿Cómo difícil. ese trabajo? Es una frase. Caballero, muy bien. Sí. Chicos, muy bien. ¿Están paseando? Sí. Muy bien. Disfruten el día. Muchas gracias. Caballero, buen día. Disculpe, de Crónica. ¿Cómo anda? ¿Bien? Un minutito. El jueves hay paro de la CGT, ¿se enteró? No. Bueno, el jueves hay paro de la CGT. No hay actividad laboral. Este jueves que viene. ¿Usted tiene trabajo? Hago chica en el mercado central. Yo tengo una pensión de AHB y cobro en el Muñiz. Pero entonces no estás trabajando, digamos. Hago Haces changa. Bueno, che, el jueves hay paro, no hay transporte, nada. Ten en cuenta eso. Compro mercadería y vendo en la calle. Bueno, por eso, manejate con otra cosa, sabés que el jueves está complicado. Dale, listo. Muy bien, muchas gracias. Ahí le doy la mano. Muy bien, muchas gracias. Complicado, señor, ¿eh? Los chicos no pueden hablar. ¿Mamá y papá dónde están? ¿A dónde? Decime a dónde está mamá y papá. Ah, venga el padre. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Padre de los chicos? De él. De él. Yo soy su sobrino. Sobrino. A ver, pónganse juntitos. Somos iguales, mirá. Sí, chabón. Es una pregunta obvia la mía. ¿Tu nombre? Martín. Che, Martín, el jueves hay paro de la CGT, ¿sabías? No. No. ¿Tenés laburo vos? Sí. ¿De qué trabajás? Para una empresa terciaria. De terciaria. Bueno, el jueves hay paro. Sí. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo con un paro? Sí, no, a mí me complica porque ¿cómo va a viajar si no? Sí, claro. Ese es el tema. O sea, el jueves vas a laburar, por más que haya... Sí, no queda otra, hay que ir a laburar, si no... Che, y si hay paro y no hay transporte, ¿cómo sería?
día? Y no, ¿Qué se te ocurre? y a nosotros nos descuentan el día, ese es el tema. Claro. ¿Y vos querés ir a laburar? Y sí, no queda otra. Y si no tenés transporte, ¿qué tenés pensado? En otros paros anteriores, ¿qué hiciste cuando tuviste que ir a laburar? No, no fui. No fuiste. Y no. ¿Dónde- Y ahí te caga el día porque te perdés todo. Perdés el día y el presentismo. Y sí. ¿Dónde vivís vos? Moreno, ¿Y el laburo dónde queda? Linier. Ah, no estás tan lejos, pero es No, complicado. Por eso, es medio complicado, pero ¿Qué bueno. hago? El tren para. Sí, está Y, bien. y el y el colectivo no se sabe todavía. Y bueno, ahí ya perdí. Escúchame, ¿qué están haciendo ahora? Vamos a un evento acá de anime. Vamos con los chicos. Bueno, pórtense bien, ¿eh? A Esta pasar el es día. la Chicos, muchas democracia, gracias, la ¿eh? democracia de Muchas Mateo gracias. Lescano, es así. Es la vivir en democracia. sí, si no trabaja se es queda esto, pobre, es que un verdad. hombre que quiere ir a trabajar, Ahora, que tiene ganas de laburar y todo, no lo puede hacer. Esta es la democracia que quiere Mateo Lescano. Democracia ¿No van a para la un fiesta de lado anime? y En la para otro democracia lado se hacer lo chocan que, derechos Dejame de hacer uno una- hacer lo que la parte de la democracia Déjame Mateo hacer una quiere, pregunta picante. El jueves hay paro general. ¿Sale Crónica al aire? sí. Seguramente sí, Sí, tenemos que sí. informarnos. Y Siempre no viene trabajamos. ningún trabajador. Ustedes son trabajadores. ¿Cómo es el Yo no marco hago paro, legal? así que si Facundo Pedrín me necesita para que venga juez, no tengo Bien. problema. Mateo, Pero vos ¿dónde haces está, paro. ¿dónde está la cuestión? Porque uno, a veces si estás adherido a un sindicato, participás. Si no, no tenés individualmente, el derecho a huelga no te rige porque no tenés un sindicato que te respalde. Y creo que es lo que está pasando también en Argentina. Sí, Hay sí. sectores sindicalizados que van a obedecer a lo que dice la CGT y lo que va a definir acá el paro va a ser si hay transporte público o no, en este caso los colectivos. En la actividad privada, en el comercio, en las empresas, está sujeto a, como ya los empresarios o de las empresas, digamos, no pueden financiar los costos de pagarle el Uber, pagarle el transporte que sea, el remisero que sea, dicen, si hay transporte, vení, si no hay transporte, bueno, vemos Es que el cómo empresario le hacemos. haces un favor. Fíjate lo que contaba este hombre. Dice, a mí me descuentan el día. Sí, no siempre es así. Dice, a combinamos, mí ¿eh? me descuentan el día, dice el trabajador, ¿no? Sí. Entonces el empresario dice, bueno, no le pago a este, aquel, y termina quizás hasta ahorrando guita, ¿no? Digo, el presentismo, No todas las suele pérdidas. ser pero así, por porque otro cuando lado te es un dicen paro la plata general le pierde. generalmente está justificado, ¿no? Pero Claro, está sí, condicionado ahí un justifica. poco a la distancia de los trabajadores y por eso se está dando otro fenómeno. Cuando contratan gente, las empresas preguntan, ¿tenés movilidad propia? ¿Qué distancia tenés del local o de la empresa o de la fábrica? Realmente Pensando en en los Argentina paros. nos hemos adaptado a estos vaivenes y a estas luchas políticas que a veces se trabajan Sí. y Perdón, se insisto Es construyen que en te la calle. modifica todo un sistema. Te modifica un sistema también de contratación. Claro. Porque es verdad que los empleadores hoy están especulando para ver, no, pero a ver cuánto tiene de distancia, porque si hay paro no va a venir a trabajar, entonces le tengo que pagar un Uber y es un costo Igual más. ahora hay O sea, mucho trabajo remoto, te Vero. modifica la vida. Sí, claro, bueno, pero por de ejemplo... a poco, de todas maneras, se está volviendo el trabajo a la Claro. presencialidad también, ¿eh? Hay trabajadores que sí o sí atención al cliente. Ahora, Entonces, Fernando preguntaba antes los motivos del paro. Me parece que los motivos del paro, digamos, la circunstancia económica... No, los motivos explícitos que hace la CGT, preguntaba La yo. CGT Que no tiene argumenta de fundamento, la ¿no? cuestión de la paritaria, porque obviamente tiene que ser laborales porque es el representante de... Pero digo, las paritarias que las últimas no fueron homologadas, los aumentos que habían sido firmados, porque el gobierno dice no, si supera el 1,5 mensual no lo homologo. Y por otro lado la cuestión de los jubilados, por eso se amparan en la protesta del miércoles, porque piden un bono de emergencia para